Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar con la multiplicación de los panes, que yo la llamo el texto de la compasión, la enseñanza y el pan. Así es como yo lo titulo. Y hay una pregunta central en el Nuevo Testamento, no solamente en este relato de la multiplicación, sino que en todo el Nuevo Testamento hay una pregunta que late continuamente como si estuviera siempre en la mente y en el corazón de los primeros cristianos. Y es, ¿quién es Jesús? Está como anclada esa pregunta en la primera comunidad cristiana, y de la respuesta que van dando a esta pregunta van a ir surgiendo los escritos del Nuevo Testamento. Y es el dar respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, lo que hizo caminar a las primeras comunidades. Por eso, en el siglo XXI, necesitamos seguir poniendo esta pregunta al centro de nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Hoy concretamente. No cuando era pequeña, no cuando me bautizaron, no antes de ayer. Hoy, en este hoy que estoy viviendo, ¿quién es Jesús para mí? Porque esta pregunta tiene poder de movernos a seguir a la persona de Jesús cada vez con más fuerza, cada vez con más autenticidad, cada vez con más radicalidad. Por eso vamos a dejarnos durante esta clase interrogar. Y para ello pues nos vamos a acercar al Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio, el primero que se escribe, el más antiguo, el más sintético. Y en su narración evangélica, Marcos nos quiere comunicar que Jesús es aquel que conduce del desierto a la vida. Marcos ha descubierto su propia respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y Marcos va a decir, es aquel que conduce del desierto a la vida, porque así es como él lo ha vivido. Y esto lo va a expresar con el relato de la multiplicación de los panes. Así que no es solamente una crónica, ni mucho menos quiere ser una crónica, es un escrito de fe, es una respuesta a una pregunta. Gran parte del Evangelio de Marcos está consagrado a estos encuentros del maestro de Nazaret, que era itinerante, que enseña, que sana, que da de comer a los que tienen hambre, y todos estos gestos no son al azar, vienen a revelarnos quién es Dios.
porque para eso se ha encarnado, para eso se ha hecho hombre, para eso ha venido a la tierra, para decirnos quién es su Padre. Y lo va a ir diciendo poco a poco, a lo largo de una serie de gestos. Todos los gestos, incluido la multiplicación de los panes, pero todos los gestos de Jesús van a expresar el no de Dios a la idolatría y a todo tipo de parálisis. Y el sí de Dios a la vida y al crecimiento. Por eso Jesús hace andar al paralítico, da la vista al ciego, da de comer a esta muchedumbre que está hambrienta, porque en el fondo lo único que quiere decirnos es, el sueño de Dios es que tú vivas. No hay otro deseo. Está ardientemente deseando que tú vivas. Que tu vida se transforme de un desierto a un paraíso, a un jardín donde haya frutos. Pues con esta certeza en el corazón de que el deseo de Dios para mí es que yo viva, podemos entonces acercarnos a leer la palabra. Y en Marcos nos encontramos un duplicado. Esto es una cosa un poco técnica, pero algo de técnico tengo que deciros para que vayáis entrando en el mundo de la Biblia. Hay un relato de la multiplicación en Marcos 6, del 30 al 44. Y hay un segundo relato de la misma multiplicación en Marcos 8:20. Y el que no sepa nada absolutamente de la forma literaria de aquella época, pues le puede llevar a confusión. O sea, ¿qué le ha pasado a Marcos? ¿Por qué cuenta dos veces el mismo episodio? Lo va a contar dos veces también Mateo. Sin embargo, Lucas y Juan solo una vez. Bien, no es algo al azar. Es una forma literaria de anunciar escalonadamente algo. En este momento lo que va a anunciar Marcos con este relato dos veces es el banquete del reino, que primero ha sido ofrecido al pueblo de Israel, que está simbolizado en los 12 cestos que sobran en el primer relato. Pero este banquete del reino no es un banquete cerrado, es un banquete abierto a todas las naciones. Por eso hay un segundo paso donde este banquete se abre a todos los gentiles, simbolizado en los 7 cestos que sobraron en el segundo relato. No es que Marcos se haya equivocado o que ha alterado lo que ocurrió, sino que es una forma literaria de aquella época de decirnos que el banquete que Dios nos está preparando primero se lo ofreció al pueblo de Israel, pero ahora nos lo ofrece a todos, porque tiene poder para saciar a todo corazón humano. Aquello que estamos buscando, aquella hambre de plenitud, de felicidad que todo corazón humano tiene, Dios tiene poder para saciarlo. Por eso os lo voy a leer los dos relatos uno detrás de otro, para que veáis un poquito los... son breves los dos y no se os va a hacer largo. Pero quiero que lo leamos los dos, aunque están en diferentes lugares, capítulo 6, capítulo 8, pero para que veáis en qué se diferencian y en qué se acercan uno y otro. El del capítulo 6 dice así: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Ellos le preguntamos: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Y en el capítulo 8, Marcos dice: por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracia, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Siempre desde la primera clase os he dicho que los textos de la Biblia son textos teológicos, es decir, no es un libro de los anales del Imperio Romano. No es un libro de crónicas, ¿eh? Es un libro que la importancia del relato y de la narración es comunicar un mensaje, comunicar el mensaje de Dios a sus hijos. Por eso no separaban a lo mejor en muchas cronologías que a veces nos pueden equivocar, porque lo importante era el mensaje. Para Marcos es fundamental que quede claro que el banquete del reino de Dios está abierto a todos los gentiles, porque para él ha sido un descubrimiento enorme, ha sido una novedad, algo que le ha golpeado todos los esquemas que tenía en la cabeza, porque que los que no han sido del pueblo elegido, de los que no han recibido la ley de Dios, se puedan sentar a la mesa de Dios, al banquete de Dios, para tener una comunión con Él, era algo insospechado
y les rompía los esquemas. Debió de ser un acontecimiento importantísimo para las primeras comunidades, puesto que aparece en los 4 evangelios. Esto denota que fue algo que les impactó. Y ojalá nosotros vayamos creyéndonos que al reino de Dios están invitados todos, 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 todos. Que no hay nadie que va a ser excluido y que podamos llevar esta buena noticia, porque todos pueden ser saciados. Pero quiero, porque habría tantísimas cosas que decir de los 2 relatos, que quiero marcar las ideas principales, las que nos pueden ayudar a día de hoy. La primera, que esta multiplicación de panes es la mesa de Jesús, que es una mesa abierta y que instruye. Esas 2 cosas son fundamentales para entender a Jesús. Tenemos siempre detrás esa pregunta: ¿quién es Jesús? En este espacio narrativo entre el capítulo 6 y el capítulo 8 de Marcos, si lo vamos leyendo poco a poco, veremos que hay muchas referencias a la comida, incluidas las polémicas que tuvo Jesús con los fariseos y con los escribas, acerca de lo puro y lo impuro y de otras costumbres. Hay muchos de los fariseos que ponen trabas a la comida de Jesús con sus discípulos porque no se han lavado las manos, etc. Y también la generosidad de Jesús hacia la sirofenicia, que se conforma con unas migajas que puedan caer de la mesa de Jesús, y al final tiene la fuerza, esta extranjera, de ensanchar el corazón de Jesús, y termina por incluirla en el pan de los hijos. Es que Jesús poquito a poco va haciendo presente que el banquete del reino es una mesa abierta. Anticipación de la mesa que nos espera en el reino de Dios, pero que ya podemos empezar a gozarla aquí, en cada Eucaristía, en cada escrutación de la palabra, en cada lección divina, que es un pan para nosotros, en cada sacramento que nos alimenta, que nos da una palabra de Dios de perdón, de reconciliación, que es alimento para nuestra vida. Pero en todo esto, lo único que nos queda es una cosa bien clara, que la comida tiene una importancia grande para Jesús. Para un judío, comer no era un acto de supervivencia, sino que era expresión de estar de parte del Señor o de parte de los ídolos. Por eso había alimentos que comían y alimentos que no comían. ¿Por qué? No en señal de superioridad. Yo hay alimentos impuros, ¿no?, que no tomo porque soy superior a todos los gentiles que comen de eso que es impuro. No, no, es que yo soy una persona que he hecho una elección en mi vida. He elegido a Dios. Quiero seguir al Señor con toda mi vida, también en la mesa. Por eso hay alimentos que no comen, por eso al iniciar la comida el judío hace una serie de ritos, hay una serie de oraciones, al finalizar la comida también, porque comen de diferente manera que los pueblos gentiles, para mostrar su identidad. ¿Quién soy yo? Se ve en la mesa. Y es esto lo que Jesús va a mostrar el día que multiplica los panes para 5.000 o 4.000, según la narración del capítulo 6 o del capítulo 8. Jesús va a mostrar quién es Él. Él es el pan que sacia a todos. A todos.
La participación para un judío en la mesa común era muy importante, la comensalidad, se llama así, porque comer con otro significaba establecer un vínculo de comunión con él. Por eso no se podía, ¿cómo que ha entrado en casa de Leví, en casa de Simón, el leproso? ¿Cómo que ha entrado a comer con un leproso? Por eso hay muchos momentos de mesa común de Jesús que va a escandalizar a los fariseos. ¿Cómo que entra en la casa de Zaqueo? Si es un jefe de publicanos. Es decir, es uno que vive robando. ¿Cómo va a entrar en comunión? Sin embargo, Jesús, invitando a los pecadores a comer con él, les sacia, les sana y les invita a vincularse a su mesa, a su vida. Les muestra lo que al comienzo de la última cena o a mitad de la última cena, cuando ya está la pasión cercana, lo que Jesús va a decir. Ardientemente he deseado comer con vosotros esta comida pascual. Pero este deseo de comer con nosotros lo ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida, en cantidad de momentos donde va a comer con Marta y con María, en casa de Lázaro. Incluso ya resucitado, va a comer con los de Maús y sana los ojos cegados que no, de los de Maús que no le habían reconocido por el camino. La mesa de Jesús, además de ser abierta, tiene otra característica y es que instruye. Vio que estaban como ovejas sin pastor y dice que se sentó a enseñarles. Antes de darles el pan, les ha dado una palabra, una enseñanza, porque para comer el pan se necesita tener el corazón consolado. Por eso primero Jesús ha dado una palabra, les ha instruido, les ha enseñado, les ha dado una palabra que consuele el corazón herido, el corazón cansado, el corazón que parece que ya no encuentra sentido a nada. Y después les da el pan para saciarles. Sería bueno preguntarnos nosotros, ¿estamos sentándonos a la mesa de Jesús? ¿De verdad? ¿De verdad dejamos que Él nos instruya, nos consuele el corazón para después pasar a comer su pan, su propio cuerpo que es pan, que es realmente Él? Porque fijaos, hay otra mesa en la Escritura muy distinta a la mesa de Jesús, la mesa de Herodes. Ya os la he nombrado muchas veces, pero aparece un poquito antes de la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso contrasta, porque está muy cerquita. La mesa de Herodes es Marcos 6, 14, 39, 29, y la multiplicación de los panes es Marcos 6, 30, 45. Es que están al lado uno de otro, como si Marcos quisiera decirnos, mirad, dos mesas diferentes, en una se da la vida, en otra la muerte. Sois libres para elegir. ¿A qué mesa te quieres sentar? Decía ya Louis Ska
que en la comida de Herodes no aparece el sí de Dios a la vida. Lo que aparece es la triste danza de la injusticia y de la muerte. Madre, madre, un segundo. Madre, por favor, ponga el micrófono. Le he desconectado yo por error. Ah, muy bien, ya. Bien, decía que Jean-Louis Ska dice que en la comida de Herodes, en la mesa de Herodes, no aparece el sí de Dios a la vida, sino la triste danza de la injusticia y de la muerte. Y en la mesa de Herodes hay muchos que están sentados. Por eso hay que ir a anunciar la buena noticia y tener el celo por el anuncio del Evangelio para invitar a la mesa de Jesús y que se levante la humanidad entera de la mesa de Herodes. Porque la mesa de Herodes no sacia nada, no sacia a nadie, deja completamente vacía la vida. Sin embargo, en la comida de Jesús, la muchedumbre hambrienta es acogida con compasión. Dice que sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Aparece la compasión, que es lo que consuela el corazón del hombre. Y se realiza el crecimiento humano. Les multiplicó el pan y los peces. Les hizo crecer como personas humanas. Y fijaos, siempre os he dicho que para hacer la lección divina, esto que os estoy hablando es una lección divina que yo he hecho, ¿eh? Y lo que pasa es que la he escrito para compartirla. Pero esta es sencillísimo de hacer y lo podéis hacer vosotros también. Es simplemente ir viendo si es la lección divina sobre la multiplicación de los panes y de los peces, ver qué texto le precede y relacionarlo, porque un texto da luz a otro. Fijaos, en el segundo relato de la multiplicación de los panes, que es Marcos 8, es precedido de la curación del sordomudo, donde resuena con fuerza esa palabra efetá, ábrete, que pronunció Jesús. Ante esta palabra se abrió el oído para después soltársele la lengua al sordomudo. Y visto en relación con la multiplicación de los panes, que es otra mesa de apertura de Dios a los gentiles, es otro grito de Jesús. Es como si hubiese dicho efetá a esa multitud, ya no a uno solo, a solas, sino que se ha abierto y ha dicho a 5.000 hombres, abriros a la compasión de Dios. Dios no es un enemigo. Dios no viene a restarte nada de tu ser humano, sino todo lo contrario, a darte la plenitud. Dice Jesús también en esta mesa una cosa: el inicio del reino de Dios es muy pequeño, insignificante. 5 panes y 2 peces, que eso es nada para 5.000. Y es Dios el que da el crecimiento. Es Dios, por eso levanta los ojos y hace una bendición Jesús antes de repartir el pan. Es decir, se dirige a su Padre porque sabe que su Padre es el que va a saciar, que Él solo es el instrumento, las manos visibles del Padre, pero que es el corazón del Padre el que se derrite ante esa multitud que anda como ovejas sin pastor
porque los ama entrañablemente, como nos ama uno por uno a todos nosotros. Por eso la segunda idea que quería dejaros, la primera era que es una mesa, la de Jesús, abierta y que instruye. La segunda idea, el doble lazo con que Jesús se une a la multitud y a todos nosotros, es la compasión y la enseñanza. Si nos acercamos al primer relato, vemos que Jesús quería ir a un lugar solitario con los discípulos a descansar, un lugar aparte, dice el texto griego, katá y día, es el lugar, es lo familiar, es lo afectivo, es el lugar, es el terruño, si queréis, es el lugar familiar, lo que significa idía. Lo peculiar, lo propio, lo que es mío. Quería, por tanto, retirarse con aquellos que son lo suyo, lo más entrañable suyo, sus discípulos. Para descansar no es el descanso que nosotros pensamos, porque estaba muy cansado de caminar y entonces va a reponer fuerzas. Este anapauo es retirarse para orientarse hacia arriba. Este es el descanso de Jesús. Es decir, no es que estuviera obsesionado con su padre, es que su descanso era orientarse hacia su padre, dejarse caer en el regazo de su padre. Ese era su descanso, pero bueno, la multitud no le dejó. Dice el texto que se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Fijaos, primero tiene compasión y luego enseña. La enseñanza de Jesús nace de la compasión, no nace de la prepotencia, no nace de decir yo que soy el Hijo de Dios, lo sé todo y ahora os voy a enseñar a vosotros, porque vosotros no tenéis pastor y estáis desperdigados como ovejas. Jamás se dirigirá a los gentiles así, sino que siente compasión, tiene los mismos sentimientos que su Padre, de misericordia, y desde la misericordia enseña. Pero fijaos, sus discípulos están en otra tesitura. Sus discípulos le dicen, despídelos para que se vayan, porque ¿cómo podemos dar de comer a esta multitud? Despídelos no es decirles adiós. El verbo apolío significa desátatelos. Lío en griego es atar, apolío es desátatelos. Pero Jesús no quiere desatarse ni de la multitud ni de ninguno de nosotros, porque se ha atado a nosotros. Hasta sentarnos a su mesa estará atado a nosotros, cerca de nosotros, ligado a nosotros. Quiere un vínculo real con cada uno de nosotros. Por eso no solamente no se desata de la multitud, sino que dice, dadles vosotros de comer. Es decir, vosotros queréis despedir a la gente, pero tenéis que aprender a ataros a la gente, que es una forma de amar. En medio de una sociedad en la que estamos viviendo, donde el vínculo, los vínculos personales no son nada, no tienen ningún valor.
necesita esta generación escuchar esto. Jesús valora cada persona y quiere vincularse a cada uno de nosotros. Y comer con cada uno de nosotros hasta hacerse el pan para que lo comamos. En la mesa de Lourdes, decía Jean-Louis Ska, hay apariencia, máscara y muerte, que casi es, podemos decir, la mesa en la que nos movemos en nuestras sociedades, en todos los países. Máscara, apariencia y muerte. En la comida de Jesús se nos proporciona vida sobreabundante, enseñanza y pan. Por eso comer con Herodes es diferente de comer con Jesús. Alegraos, alegraos de que podáis comer con Jesús cada día, porque muchos están hambrientos de poder hacerlo y no lo conocen. No pueden ni sospechar la sobreabundancia de vida que hay en este pedazo de pan. Bien, y si tenemos un poquitín de tiempo más, si podemos profundizar, porque esas son las dos ideas principales, en el trasfondo. Es otra manera de hacer lección divina. ¿Qué trasfondo hay en esta escena? Pues esta escena que se da en un lugar desierto, pues está detrás la imagen del desierto, que es la travesía del desierto del pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto. Por eso cuando dice la narración de Marcos que se acomodaron en grupos de 100 y de 50, el que conoce el relato de la travesía del desierto enseguida piensa en ese paso del desierto hacia la tierra prometida, porque los se reunían en campamentos de 100 y de 50. Es como si Marcos, cuando relata este milagro, tuviera en mente también ese episodio de la historia de Israel. ¿Y sabéis qué pregunta decía Martini, hombre, cómo no, que hoy no lo había nombrado? Martini siempre decía que hay una pregunta que acompañó toda la travesía del desierto al pueblo de Israel. Y esa pregunta ha quedado plasmada en un salmo, en el Salmo 78. Y la pregunta es, ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Y si os fijáis en vuestro propio corazón, esa pregunta la tenemos muchos días. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto, en esta dificultad que tengo yo hoy? ¿En esta discusión que he tenido hoy? ¿Podrá Dios preparar una mesa de comunión? ¿Podrá Dios preparar una mesa en esta situación de pobreza, de inestabilidad laboral, de dificultades familiares, de lo que sea, del desierto que estemos atravesando hoy? Es importante que podamos dar respuesta a esta pregunta cada día y poder experimentar cada día que Dios es nuestro pastor. El Salmo 23 está ahí detrás. En el trasfondo de la escena, la travesía del libro del Éxodo, la travesía del desierto y el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas.
El salmista presenta las relaciones de Dios con el hombre en este salmo como un pastor, la relación de un pastor con la oveja, que no es una fiera. La oveja es un animal doméstico, pertenece a la domus, pertenece a la casa. Sería bueno también preguntarnos, ¿queremos ser ovejas de este pastor? ¿Quién pastorea mi vida? ¿Estoy dejando que sea Jesús el pastor que me conduce hacia la fuente tranquila que Él quiera? ¿Yo soy una oveja o soy un toro? ¿Soy un animal de la casa, domesticado, una ovejita que se deja conducir? ¿O soy un toro que tiene que controlarlo todo, que tiene que disponer todo, etcétera? También estas verdes praderas que están ahí atrás porque se recostaron sobre la hierba, dice el primer relato, evoca la vida, dicen los padres de la Iglesia, la vida del paraíso, el jardín del Edén. Ojalá que seamos ovejas, porque si nos dejamos pastorear por Jesús para que nos siente en su mesa cada día, donde hay un manantial, donde hay alimento que sacia el alma, ya no digo el hambre física, que sacia el corazón, la sed de felicidad. Llegará entonces, si nos dejamos pastorear por Él, llegará un día en que digamos, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es decir, porque yo muchas veces he rezado ese salmo sin saber exactamente qué significaba. Tu vara y tu cayado me sosiegan, porque como soy de mar, como que los rebaños y la montaña me resultan más desconocidos, ¿eh? Pero el golpe rítmico del cayado del pastor al andar, que es la costumbre del pastor en los montes de Judea, certificaba a la oveja la presencia tranquilizadora del pastor. El pastor iba dando golpecitos, ¿eh? Bueno, pues esta es tu vara y tu cayado, es que no es que me vayas a dar con la vara. La vara y el cayado que tú golpeas en el suelo para que yo lo oiga, que son pequeñas señales de mi presencia, eso me sosiega. ¿Qué es lo que me va a sosegar en el caminar de cada día? Descubrir pequeñas señales de que Dios está presente hoy aquí en esta realidad. Por eso, cuando tengamos miedos que nos paralicen, busquemos la presencia de Dios. Busquemos la palabra para escrutarla y Dios aparecerá ahí. Busquemos la oración y Dios aparecerá ahí. Busquemos la Eucaristía con hambre y Dios aparecerá ahí. Y entonces seremos saciados. Saldremos de lo que el libro de los Números llama el lamento al que se volvieron los israelitas porque no tenían pan. Perdón, porque no tenían carne, estaban cansados del pan. Ojalá no nos cansemos del maná de cada día, que en el desierto Dios da a su pueblo y nos da a nosotros. El pan de su palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de
un sacramento bien vivido, el pan de una predicación acogida. Porque si nos cansamos del maná, aparecerá en nuestra vida el lamento. Dice el libro de los Números que los hijos de Israel se pusieron a llorar diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Se cansaron de lo que Dios les daba y querían otra cosa, como nos puede pasar a nosotros. Literalmente no dice se pusieron a llorar, literalmente en Hebreos dice se volvieron a los llantos. El verbo shutz es volverse y teshuvá, conversión. Es decir, en vez de convertirse, volver al Señor, se volvieron a sus llantos, a sus lamentos. ¿Por qué se volvieron a sus lamentos? Y ya vamos a ir terminando porque es muy densa la clase de hoy, para que vayáis pudiéndola asimilar poco a poco. Porque no aceptaron la pedagogía de Dios, que nos puede pasar a nosotros. Dios, para enseñar a su pueblo, les enseñó a comer solo del maná de cada día, es decir, de lo cotidiano, a no instalarse cómodamente en la seguridad de tenerlo todo, sino a vivir cada día en la providencia. Esto ellos no lo aceptaron. El riesgo de esperar cada día que sea Dios el que sacie mi vida y nadie más. Sin saber quién me saciará mis necesidades mañana. Y el segundo instrumento que utilizó en el desierto fue habitar el sitio, que es muy de San Benito. Habitar el sitio. En el 7º día, dice el libro del Éxodo, capítulo 16, verso 28, que el 7º día nadie se mueva de su sitio, puesto que el 6º día habían cogido el doble de maná. Y como sí se movieron algunos de su sitio y cogieron maná y se les pudrió, por eso dice el Señor: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandatos y mis instrucciones? Habitar el sitio es buscar momentos de parada. Durante 6 días recogieron el maná, el 7º que nadie se mueva. No son tonterías, son instrumentos de Dios. La providencia, la desinstalación, el no acomodarme, es una forma de pastoreo de Dios. Y el hacer momentos de parada, de total quietud, cesar de tanta actividad, también cesar mi mente de tanto dar vueltas a las cosas, cesar todo por dentro y por fuera, todo mi ser. Es otra forma de dejarme pastorear por Dios. Por eso ya vamos a ir terminando, pero lo que conserva en nosotros ser seres que buscan a Dios es dejarnos pastorear por Él. Por eso este Evangelio de Marcos, duplicado, se llama el duplicado de Marcos, se llama técnicamente, nos enseña a vivir hoy sentados
a la mesa con Jesús y rechazar toda tentación que sea sentarme en la mesa de Herodes, tenerlo todo controlado, burlarme de todo, porque yo estoy por encima de todos, jugar con la vida y la muerte. Eso es sentarme a la mesa de Herodes. Por eso, durante estos días podéis también alimentaros de este evangelio y de esta clase, y ir llevándolo a cada uno personalmente a su vida. Este texto, ¿qué le quiere decir? Jesús, ¿quién es para mí? ¿Cuál es la mesa que hoy me ha preparado Jesús? ¿Y cómo me voy a sentar con él? Y os aseguro que vuestro corazón se ensancha, que vuestra vida se llena de sentido, de alegría, de gozo, pero no la alegría de la danza, de las danzas de Herodes, que son muchas, sino el gozo de ser oveja, el gozo de ser oveja de Dios, que eso significa el Raquel, el nombre de Raquel, oveja de Dios. Esa es nuestra dicha, tener un pastor, tener una mesa y tener quien nos sacia la vida entera. Muy bien, pues ya por mi parte aquí finaliza la clase.